Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Guillermo Maya, soy gerente de ultrasonido de Agimed y quiero darles una cálida bienvenida en nombre de Agimed, Andover y Philips al último encuentro de nuestro primer ciclo de charlas en ecografía general. Estamos muy contentos de poder seguir junto a ustedes compartiendo temas de interés que complementen su formación y mejoren la atención de sus pacientes. Seguimos trabajando junto a nuestros colegas de Andover Alianza Médica, a quienes quiero agradecer por haberse sumado a esta iniciativa. Me gustaría hacer una especial mención también a la Sociedad Argentina de Radiología y a la FARDIT por su colaboración en la convocatoria para este ciclo. Ahora los dejo con Jimena Miragaya, gerente comercial de Andover, para que nos cuente acerca del ciclo de esta charla y que le dé la bienvenida a nuestra oradora de hoy. Muchas gracias, Guillermo. Me uno a tus palabras para darle la bienvenida a todos. Hemos llegado a la última charla de este ciclo, así que les deseamos que la disfruten mucho. Quiero también agradecer especialmente a la Sociedad Chilena de Radiología, que están auspiciando este ciclo de charlas. Y antes de presentar a nuestra oradora del día de hoy, me gustaría recordarles un detalle de la dinámica de la reunión. Podrán hacer preguntas en cualquier momento de la charla haciendo clic en el icono que dice Q&A o preguntas y respuestas que encontrarán en la parte inferior de la pantalla. Ahora sí, quiero darle la bienvenida y agradecerle su participación a la doctora Marcela Uchida Silva, jefa del Servicio de Imágenes Mamarias de la Clínica Alemana de Santiago, quien disertará sobre estudios de implantes mamarios con ultrasonido. Doctora, bienvenida y muchísimas gracias por estar acompañándonos. No, muchas gracias a ustedes, Jimena y Guillermo, por la invitación. Es un honor para mí poder cerrar este ciclo de charlas que han sido tan exitosas. Y muchas gracias a los que me acompañan hoy día en esta tarde. Vamos a hablar de... no me avanza, sorry, ahora sí. De estudio con ultrasonido de los implantes mamarios. Yo trabajo en clínica alemana hace 22 años y, como les digo, es un orgullo poder estar representando a la institución en esta ocasión. Declaro no tener conflictos de interés y vamos a empezar con una pregunta muy general para ver cómo funciona el sistema. Me gustaría saber cuál es su actividad, si son radiólogos especialistas en imágenes mamarias, son radiólogos generales, ginecólogos, cirujanos o tecnólogos médicos. Me gustaría saber a qué público me estoy dirigiendo. Buenas tardes, doctora. Ya tenemos en pantalla la votación. Están ingresando las respuestas. Ok. Quizá me faltó una alternativa, otro, pero... Bueno, ahora sí, vamos a compartir los resultados. Radiólogos generales es la gran mayoría del público. Hay tecnólogos, algunos cirujanos y algunos especialistas en imágenes mamarias. Súper, estupenda audiencia. Bueno, los objetivos académicos de esta charla son bastante importantes. Son, primero, conocer el aspecto normal de los implantes mamarios en ultrasonido, entender los signos ecográficos de las complicaciones más habituales de los implantes mamarios y aprender de algunas entidades poco frecuentes asociadas a los implantes mamarios. En nuestra práctica diaria, los que nos dedicamos tanto a la patología mamaria como a los radiólogos generales, las pacientes con implantes son muy frecuentes. Aproximadamente un 20 a un 30% de las mujeres que nosotros atendemos tienen implantes mamarios. Por lo tanto, es indispensable que nos familiaricemos tanto con el aspecto normal como con las complicaciones que tienen los implantes. Obviamente en esta charla yo me voy a abocar solamente al ultrasonido, ya que si no ya se hubiese alargado mucho esta disertación. Y cuando hablemos de las complicaciones, obviamente vamos a hablar de los implantes de silicona, porque los implantes salinos en realidad, aunque se pueden romper, no generan ningún efecto nocivo en la salud, porque el suero se reabsorbe y no hay mayor problema.
Los implantes mamarios siempre están en las noticias, ya sea por los escotes de muchas famosas que ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva, o por algunas cosas casi policiales, como por ejemplo en el año 2010, cuando se tomó preso al dueño, o al dueño de la fábrica de los implantes PIP, estos implantes franceses que eran en un momento muy reconocidos, pero que se dieron cuenta que estaban hechos con silicona, ¿cómo se dice?, industrial, y que eran muy proclives a la rotura, y este personaje se fue a la cárcel. Y ya más recientemente, a fines del año pasado, cuando la FDA le pide a la empresa Allergan que haga un recall, un llamado a las pacientes que tenían un tipo de implante Biocell texturizado por la asociación con el linfoma asociado a implante, que vamos a ver en unos minutos más. Así que tanto en nuestra práctica diaria como en las noticias, siempre tenemos alguna ¿cómo se dice?, visión de los implantes mamarios. En esta gráfica les muestro acá una estadística que hace la Sociedad de Cirugía Estética de los Estados Unidos, y que muestra que dentro de los 5 procedimientos quirúrgicos top que se hacen en Estados Unidos cada año, siempre la cirugía de aumento mamario está en el primer y segundo lugar. En el año 2019 ocupó el primer lugar y se hicieron aproximadamente 280.000 procedimientos. Y acá vemos la tendencia de la cirugía de aumento también en Estados Unidos. Si vemos una gráfica entre el año 1997 y el año 2016, vemos que el aumento fue explosivo, un 300,7%. Sin embargo, en los últimos 5 años, este aumento ha sido mucho más leve, un 11%, y obviamente se debe a que hay una tendencia de un aspecto más natural, y que lo vemos tanto en las actrices de Hollywood como en nuestras actrices nacionales en los distintos países. Es decir, las mujeres tienden por una vida más natural, un aspecto más natural, y obviamente los implantes como que ya están un poco de menos de moda. Para hacer una introducción, vamos a hacer una breve historia de los implantes mamarios. Acá les muestro al doctor Czerny, que es un cirujano alemán que se considera el padre de la cirugía estética. Él fue el primero que puso un lipoma en una mama cuando una paciente se le removió un tumor para evitar una asimetría. Ya después de la Segunda Guerra Mundial en Japón, con la ocupación de los americanos en algunos sectores de Japón, las mujeres de vía fácil, podríamos llamar, querían llamar la atención de los militares americanos y inyectaban sus mamas con distintas sustancias como esponjas, silicona industrial, y esos fueron los comienzos del aumento mamario. Ya en el año 1960, en Estados Unidos, 2 doctores que eran de apellido Crony y Heroux, en Texas, desarrollaron o crearon los implantes mamarios. Y pasaron 2 años para que la primera mujer, que se llama Timmy G. Lindsay, fuera operada y se le pusieran los implantes mamarios. La historia de esta paciente es muy, como se dice, es anecdótica, porque ella habló con el doctor Giraud, y le dijo que ella quería sacarse un tatuaje que tenía en el pecho. Entonces el doctor le dijo, bueno, yo te lo puedo sacar, pero ¿no te gustaría que yo te hiciera esta cirugía de aumento mamario? Entonces la paciente dijo, sí, me parece una buena idea, pero si es que además de removerme el tatuaje y ponerme los implantes, me arreglan las orejas. Así que como ella consiguió todo lo que quería, ella se puso los implantes. Pasaron 15 años y ya en Estados Unidos se ganó el primer juicio contra las empresas que producían los implantes, porque se rompieron y las empresas tuvieron que pagarle a aquellas pacientes que tenían rotura de implantes. Ya en el año 1992, la FDA, por algunos problemas de rotura, contractura y algunas asociaciones con enfermedades del colágeno, prohibió
que se pusieran implantes de silicona y solamente se podían usar cuando había una reconstrucción mamaria o cuando eran para una investigación. Y ya en el año 2006, después de hacerse muchos trabajos, la FDA nuevamente aprueba el uso de los implantes de silicona en cualquier tipo de cirugía, ya sea estética o reconstructiva. En el año 2010, como les mostré anteriormente, sale el escándalo PIP de lo que estaban hechos con esta silicona industrial, que eran absolutamente débiles y se rompían al poco tiempo de ponerse, y se llamó a todas las pacientes que tenían estos implantes a recambiarlos por otros o definitivamente sacarlos y no hacer reconstrucción con implantes. Y a fines del año 2019 la FDA hizo un recall de los implantes BioCell de la marca Allergan por su alta asociación con el linfoma asociado a implante. Pero pasemos ya al tema que nos trae acá. ¿Qué son los implantes mamarios? Son bolsas de silicona que se rellenan con distintas sustancias. En algún momento se rellenaron hasta con aceite, pero los que más se ocupan actualmente son de silicona o de solución salina, y estos implantes están recubiertos por un elastómero que les permite tener una mejor, ¿cómo se dice?, resistencia a la rotura y menor posibilidad de contractura capsular. En la actualidad existen 5 generaciones de implantes mamarios. La primera generación es la generación de los pioneros, de los que crearon el doctor Gero y Cronin en el año 62. Eran implantes que estaban hechos con un gel de silicona bastante espeso, eran muy duros, no se sentían muy anatómicos, y además tenían un parche de Dacron en la parte posterior que permitía que no se movilizaran dentro del bolsillo. 10 años después aparecen los implantes de segunda generación que tenían una cubierta un poco más delgada y que tenían un gel un poco más delgado, cosa de que al tocarlo no fueran tan firmes, pero como tenían esta silicona más líquida y tenían además una cubierta más delgada, tenían mucho bleeding y por lo tanto mayor contractura capsular. En el año 80 aparece la tercera generación. Estos implantes eran de mayor duración y de un gel también de nuevo un poco más viscoso y con una cubierta más resistente. En el año 2006 sale la cuarta generación, que es de un gel cohesivo, en general eran redondos, y para fabricarlos se requerían más controles de calidad. Y ya la última generación es la quinta generación, en el año 2012-2013, que tiene más variación en cuanto a la forma, son más anatómicos, son de gel bastante cohesivo y se le llama los implantes Gummy Bear porque tienen una misma textura que estas gomitas que comen los niños. Otra cosa importante de los implantes es la textura. La textura es lo que recubre el implante y lo que permite es que se contracturen menos y además que se movilicen menos dentro del bolsillo que hace el cirujano plástico. Las distintas empresas han creado distintas texturas con distintos nombres, como vemos acá. El True Texture, Siltex y el BioCell. Algunos están hechos con, le agregan sales sobre la superficie del implante y otros hacen que la misma silicona por algunos baños de calor se indente y crea alguna textura. Y estos últimos, el implante texturizado BioCell de la marca Allergan, son los que más se han asociado con ¿cómo se dice?, el linfoma asociado a implante. En cuanto a las vías de incisión de los implantes mamarios, tenemos varias. Una es la transaxilar, como ustedes pueden ver aquí, el periareolar, que es uno de los más frecuentes, al igual que el inframamario, y por último la incisión transumbilical, que eso lo usan en general en los países que tienen
o que usan implantes de solución salina, los ponen a través del ombligo con un laparoscopio y los llevan desde el ombligo hasta la zona mamaria y después los rellenan con la solución de suero fisiológico. La ubicación de los implantes puede ser en 3 zonas: subpectorales o retromusculares, los retroglandulares y una tercera ubicación que son los subfaciales. En cuanto al aspecto normal del ultrasonido, nosotros tenemos que fijarnos en varias cosas. Vamos a empezar por la ubicación. En general podemos distinguir los retroglandulares y los retropectorales. Los subfaciales a veces es imposible determinarlo. Los retroglandulares vamos a ver que las cubiertas del implante están en inmediata relación con el tejido fibroglandular, como ustedes ven acá. En los retropectorales vamos a ver las fibras del músculo pectoral por sobre el implante. Es importante como tip para ustedes que para determinar la ubicación del implante, la mejor ubicación es poner el transductor en la unión de los cuadrantes superiores o hacia el cuadrante superexterno, porque ahí podemos ver cómo se abre el músculo pectoral. Y también saber que cuando son implantes de un volumen grande o tienen una larga data puestos, el músculo pectoral tiende a adelgazarse, por lo tanto a veces también vemos una línea muy, muy delgada y no por eso dejan de ser retropectorales. En cuanto al aspecto normal de las cápsulas, eso a veces es difícil de entender y espero que con estas diapositivas les quede más claro. Esta es una fotografía ex vivo, es decir, fuera de un paciente, y el implante en sí tiene 2 capas, una capa externa del implante, que es esta línea ecogénica, y una capa interna, que es esta otra línea ecogénica. Dentro de una paciente, esto se ve un poquito distinto. Acá les muestro. La capa ecogénica lineal más externa es la capa externa de la cápsula fibrosa. La cápsula fibrosa es una respuesta que genera el paciente a este cuerpo extraño. Y esta línea ecogénica es la parte externa de esta cápsula. Acá la primera o la más profunda es la capa interna del implante. Acá tenemos la capa externa del implante, que están separadas por una línea hipoecogénica, y la capa 2 es la capa interna de la cápsula fibrosa, que se suma, a veces es imposible de separar, de la capa externa del implante. En general, nosotros, dependiendo de la resolución de nuestro ecógrafo, vamos a ver 2 o 3 líneas ecogénicas, eso es lo más habitual. Acá, esto es lo que vemos habitualmente, en general 2 líneas ecogénicas bien definidas. Cuando esta cápsula externa se calcifica, podemos verla de este grosor y ya estamos pensando en algunas complicaciones como la contractura capsular, que vamos a ver un poquito más adelante. Acá también podemos distinguir la textura del implante. Esto también es un implante ex vivo, es decir, fuera de la paciente, y vemos que la superficie es absolutamente lisa. Y este es un implante texturizado que la parte externa se ve más rugosa y es más gruesa. Y la misma imagen en una paciente, acá tenemos un ¿cómo se dice? Un implante liso y acá uno que está texturizado. En cuanto a la ecogenicidad de la silicona, ahora que tenemos las armónicas y el Sono-CT y muchas herramientas de los ecógrafos, en general se ven bastante homogéneos y anecogénicos, pero es normal que en el tercio anterior de los implantes veamos un artefacto de reverberancia y que es absolutamente normal. No tenemos que confundir esto con una rotura capsular. En cuanto a los pliegues y lobulaciones, es normal tener finas lobulaciones como se ven acá, que no son muy profundas y que indican
que el implante tiene algún grado de movilidad, no de movilidad, pero que tiene algún grado de elasticidad, a eso me quería referir. Y otra cosa muy importante en cuanto a los pliegues y lobulaciones, que hay que entender el implante como una cosa tridimensional. Por ejemplo, acá en este esquema es muy explicativo. Si nosotros ponemos el transductor en esta zona y vemos a la profundidad este pliegue, no podemos interpretarlo como una rotura. Acá les voy a mostrar una foto, ¿se fijan? Acá vemos en la superficie las dos cápsulas indemnes del implante, y en esta parte profunda vemos estas dos otras cápsulas, que es esta misma imagen. Acá tengo otro ejemplo, es decir, hay un pliegue profundo, ¿ya? Cuando hay una rotura, podemos ver estas dos líneas flotando, pero no vamos a ver las dos líneas que están en la superficie. Así que eso es un tip que tienen que recordar cuando quieren diagnosticar una rotura de implante. También, como les decía, las calcificaciones capsulares pueden ser normales, sobre todo cuando son aisladas y bastante finas. Acá tenemos una que es muy finita, estas ya son un poco más gruesas, pero si son aisladas no podemos darle mayor importancia. El líquido periprotésico ahora está muy de moda por lo que vamos a ver más adelante, pero es normal que tengamos una leve cantidad de líquido periprotésico, el cual puede ser completamente anecogénico o tener algunos ecos en suspensión. Lo importante para ustedes de recordar es que los ángulos deben ser agudos. Cuando ya son obtusos, obviamente la cantidad de líquido no es normal. Pasaremos ahora a ver las complicaciones de los implantes. Tenemos las complicaciones precoces y las complicaciones tardías. Dentro de las complicaciones precoces, las más frecuentes son el hematoma, el dolor, la infección y la pérdida de sensibilidad del pezón. La que a nosotros habitualmente nos toca ver es el hematoma, ¿ya? ¿Y cuál es nuestra función al respecto? Primero decir si el hematoma es un hematoma agudo o ya está organizado, porque si es agudo y no está organizado, uno podría hacer alguna punción evacuadora. Pero ya cuando está organizado, como en este caso, obviamente ya no es posible removerlo en forma percutánea. Otra cosa importante para los cirujanos plásticos es que nosotros le digamos un volumen estimativo del volumen del hematoma, ya que ellos consideran que sobre 100 cc los pacientes tienen que entrar a pabellón para drenar ese hematoma. En cuanto a las complicaciones tardías, la complicación más frecuente es la contractura capsular o encapsulamiento. Como les dije en un primer momento, el cuerpo genera una cápsula fibrosa como respuesta a un cuerpo extraño ante el implante. Esta cubierta en general mide 1 a 1,5 milímetros. Cuando ya es mayor que eso, se está generando un encapsulamiento. Existe la clasificación de Baker de la contractura capsular, porque es una complicación cuyo diagnóstico es clínico. El grado 1, la mama se ve y se siente normal. El grado 2, la mama se siente un poco firme, pero luce normal. El grado 3, ya la mama se siente firme y se ve anormal porque está como más redondeada. Y en el grado 4, la mama está dura, es dolorosa y se ve anormal. Y un dato muy importante es que la contractura capsular es mucho más frecuente en aquellas cirugías reconstructivas que en las cirugías estéticas. Y obviamente las reconstructivas muchas veces es porque además se asocia al tratamiento de la radioterapia, que genera bastante respuesta del huésped con una formación de fibrosis más extrema. En cuanto a los signos de la contractura capsular, una de las cosas más importantes es el cambio de forma. En vez de tener una forma lenticular, el implante se pone más redondeado. Además, por lo mismo, hay un aumento del diámetro anteroposterior, porque se redondea. Acá este implante no es tan contracturado y este sí.
¿Qué otra cosa? Vamos a ver más evidente la cápsula externa. Si se fijan aquí, esta mide 2 o 3 milímetros, lo mismo acá. Acá está gruesa, pero no es muy significativo, y en este caso obviamente importa mucho más la sensibilidad del paciente. Y acá también tenemos engrosamiento de la cápsula. También aumentan la cantidad y la profundidad de los pliegues. Como yo les había mostrado acá, es un pliegue bien profundo. Acá también se ve cómo está profundo. Lo otro que se ve también redondeamiento de los bordes del implante. La otra complicación más frecuente de los implantes es la rotura. No se sabe la prevalencia de las roturas, pero sí se sabe que el riesgo aumenta con la edad del implante. Se dice que un 15 o un 17% de los implantes están rotos a los 10 años y que la vida media de un implante serían 16,4 años. La sensibilidad y las especificidades de los distintos modalidades de imágenes es diferente. La mamografía tiene una baja sensibilidad para la rotura, pero tiene una alta especificidad, es decir, si vemos, en general vamos a ver roturas extracapsulares con la mamografía, y cuando ya vemos silicona afuera, obviamente es porque el implante está roto. La resonancia es el examen que tiene mejor sensibilidad y especificidad, y es lo que se recomienda en todas partes para hacer el diagnóstico de rotura. Sin embargo, las series dicen que el ultrasonido tiene una sensibilidad no muy alta y una especificidad moderada para el diagnóstico de rotura, pero todas las series que están publicadas están hechas en países donde los médicos en general no hacen el ultrasonido, sino que lo hacen los tecnólogos, sin desmerecer a los tecnólogos. Pero nosotros hemos visto en nuestra práctica habitual que tenemos una muy alta sensibilidad para el diagnóstico de roturas intracapsulares. Y en el año 2012, el doctor Chung presentó un trabajo de costo-efectividad, y él dijo que el mejor examen para evaluar una posible rotura era el ultrasonido, ya que es barato, es rápido, es fácil de realizar, está ampliamente disponible y es costo efectivo. Es decir, si nosotros tenemos una paciente en la cual se sospecha rotura, lo primero que tenemos que hacer es un ultrasonido. Existen dos tipos de rotura. La rotura intracapsular, que tiene distintos grados, y se debe a que se rompió la cápsula interna. Para decir rotura extracapsular e intracapsular, la diferencia se da en que la cápsula externa está o no indemne. Si la cápsula externa está indemne, significa que es una rotura intracapsular. Si la cápsula externa está rota, ya hablamos de una rotura intracapsular. Y en esta foto podemos ver distintos grados de rotura intracapsular dependiendo del colapso de la membrana, de un colapso mínimo hasta un colapso completo. En cuanto a los signos de rotura intracapsular, tenemos múltiples. Acá les muestro alguno de colapso parcial, el drop away, es decir, se separa las membranas de la cápsula externa y se pueden ver así con una capita de líquido entre medio. Acá también vemos lo mismo y acá también. También está el signo del seno, que es lo mismo que hablamos antes, pero que acá se pone más lobulada las membranas del implante. También está el signo de la lágrima invertida, que hay un pliegue que tiene silicona y que es lo mismo que el signo del pliegue relleno. Y el signo clásico, cuando la rotura presenta un colapso total, es el signo de la escalera o step ladder, donde se ven flotando varias membranas de la silicona. Acá, como ven aquí, esta parece una escalera muy, muy chiquitita, y acá también. Y otro signo de rotura con colapso total es que la silicona ya no se ve negra completa. Acá ustedes ven que es más sutil, que se ve levemente heterogénea, pero acá vamos viendo que es completamente heterogénea y más hiperecogénica,
Y también se ha descrito el efecto hematocrito. Es como una imagen de cuando uno ve sangre. Eso nos tiene que orientar, si es que no somos capaces de definir bien las cubiertas flotando, que el implante tiene una rotura. Y obviamente ya cuando vemos el artefacto de tormenta de nieve, también es lógico que tenemos que sospechar una rotura del implante. La rotura extracapsular, como les decía, es cuando la silicona atraviesa la cápsula fibrosa externa y el cuerpo genera una reacción a cuerpo extraño de esta silicona que se sale a través de la cápsula. Y la apariencia que vamos a ver en ecografía va a depender de qué tamaño de gotas es la que sale, la cantidad de silicona que sale a través de la cápsula, qué cantidad de tejido fibroso genera el cuerpo ante este aceite o silicona y cuánto tiempo de extravasación lleva. Y podemos ver los siguientes hallazgos. Podemos ver quistes simples y complejos, como en esta zona. Acá hay uno que parece incluso hasta una necrosis grasa, pero es como silicona ecogénica. Podemos ver el típico signo de tormenta de nieve, que es como ecogénico con una sombra sucia posterior. Y también podemos ver silicona fuera de la mama. Acá vemos varios ejemplos de ganglios axilares con el artefacto de tormenta de nieve. Y aquí me quiero detener en un concepto muy importante. Existe casos de ganglios con silicona con implantes indemnes. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama el fenómeno de bleeding. El bleeding es como que se filtra silicona y esta es absorbida por los linfáticos y llega a los ganglios. Entonces, hay dos motivos por los cuales uno puede tener un implante indemne y artefacto de tormenta de nieve en los ganglios. Uno, que exista el fenómeno de bleeding, y segundo, que la paciente haya tenido una rotura previa, por lo tanto hay que hacerle una buena anamnesia a la paciente si tuvo ya un recambio de implante, es decir, se le rompió un implante, le pusieron otro, estos están indemnes, pero los ganglios ya habían absorbido silicona de la rotura previa. Y acá les muestro un algoritmo de estudio de la rotura de los implantes. En general, si la paciente tiene más de 40 años, obviamente el primer estudio que se debiera hacer es la mamografía. Si hay una rotura extracapsular, obviamente no hay más vuelta y la paciente debe ir a cirugía. Si la mamografía es normal, obviamente le vamos a recomendar el ultrasonido para ver las cubiertas internas del implante. Si es normal, no debiéramos hacer ningún otro examen. Si es dudoso, si hay rotura y es categórica, el paciente podría ir a una cirugía y abaratarse bastante el costo y el delay de la cirugía. Pero el rol de la resonancia mamaria es fundamentalmente cuando el ultrasonido es dudoso. Y si la resonancia dice que hay rotura, obviamente ahí con mayor seguridad debe ir a un recambio. En algunas partes y en donde yo trabajo, en general, aunque el ultrasonido sea categórico de rotura, igualmente le piden resonancia a las pacientes para meterlas a pabellón y hacer el recambio que corresponde. Otras complicaciones de los implantes es la herniación y se debe a la debilidad de la focal de la cubierta del implante, se ven lobulaciones únicas o múltiples y a veces es muy difícil de distinguir de una rotura. Otra de las alteraciones que vemos frecuentemente y que no está ampliamente descrita son la asociación de implantes y adenopatías, que en general son ganglios aumentados de tamaño, ya sea axilares o de la cadena mamaria interna. ¿Cuál es el origen de estas adenopatías? Se dice que es una reacción inflamatoria crónica o por reacción a cuerpo extraño. Y el problema es cuando estos ganglios están aumentados de tamaño y de aspecto anormal en las pacientes oncológicas, porque obviamente a veces tenemos que llegar a la biopsia para hacer la distinción. Aunque en los trabajos que hay publicados, el valor predictivo de la biopsia de estos ganglios es bastante bajo.
Acá les voy a mostrar un ejemplo. Esta paciente consultó porque tenía síntomas sistémicos, tenía una gran adenopatía axilar derecha en el escáner. Si uno miraba los cortes más inferiores, veía que tenía una rotura, pero el que informó al escáner dijo que tenía adenopatías axilares. Nosotros le hicimos una ecografía y ustedes pueden ver claramente que es una adenopatía aumentada de tamaño porque está llena de silicona por la rotura de este implante. Y acá les muestro otros ejemplos de ganglios axilares aumentados de tamaño y de grosor de cortical, que pueden verse muy, muy feos, pero que están relacionados con la silicona. Todos estos han sido puncionados, se les hizo biopsia core y fueron ganglios en los cuales se demostró silicona. Este es una de las cosas que más llama la atención, es una hipervascularización de estos ganglios que no mantiene el patrón iliar típico. Otra complicación es la capsulitis o los seromas tardíos. Los seromas tardíos en general se llaman aquellos que tienen más de un año, cuando aparecen después de un año de haberse puesto los implantes. Yo puse acá que es una consulta frecuente, porque en realidad para nosotros es algo bastante habitual, aunque en la literatura dicen que no es tan frecuente. Las pacientes consultan porque tienen dolor de la mama afectada, aumento de volumen unilateral y que puede estar asociado o no a líquido periprotésico. En este caso vemos que en la mamografía ya vemos esta densidad de partes blandas que se correlacionaba con una cantidad de líquido patológica periprotésica. Nosotros le hicimos una punción aspirativa en este caso y salieron 600 cc de líquido que no tenía ni infección ni ninguna célula sospechosa de linfoma o de otra cosa. El líquido cuando hay inflamación de la cápsula o un seroma tardío simple puede ser con ecos en suspensión e incluso con estas cositas que ustedes ven flotando. Acá también tenemos estas como elementos que flotan, que no sabría decirles lo que son, pero que permiten igualmente una aspiración de este líquido. Y cuando uno les aspira el líquido y lo vacía, las pacientes sienten un alivio bastante importante y en general no vuelven a recibir. Acá les muestro un trabajo que hizo una compañera de trabajo, la doctora Pisolón, que lo presentó en el Congreso Europeo de Radiología, acerca de colecciones periimplantes tardías y el approach con el ultrasonido. Y bueno, no fue una serie de muchas pacientes, pero todas las colecciones periprotésicas que se evaluaron fueron benignas. Algunas de ellas eran inflamatorias, otras eran infecciosas, pero la conclusión es que a pesar de no ser tan frecuente, los radiólogos debemos estar familiarizados con la apariencia imagenológica, cuáles son los diagnósticos diferenciales, y que el ultrasonido es muy útil para poder hacer tanto el diagnóstico como el diagnóstico etiológico debido a que permite la punción. Acá un ejemplo de una capsulitis donde se ve una gran cantidad de líquido. Este es líquido y acá se ve el implante flotando dentro de este líquido, está como comprimido por el líquido, el seroma. Y acá una cosa muy importante, nosotros hacemos siempre resonancias con contraste. Entonces cuando hacemos resonancia con contraste por complicación de implantes podemos ver este signo, que es la captación de la cápsula externa, y eso es patognomónico de una capsulitis. Un tema muy de moda que se dio a conocer hace unos años es el linfoma anaplásico de células grandes asociado a implantes, que se abrevia de esta forma en inglés. El primer caso fue descrito en el año 1997, pero fue reconocido como una entidad por la Organización Mundial de la Salud recién en el año 2016. Hasta julio del año pasado
había un reporte de 573 casos y 33 muertes reportadas. Lo característico de este linfoma es que es un linfoma de células T que provienen de la efusión o de la cápsula de un implante mamario. Los linfomas típicos de la mama son linfomas de células B y provienen del parénquima mamario, es decir, no son lo mismo. La incidencia no está clara. Se ha visto que se puede dar en implantes ya sea salinos o de silicona. Se describe en relación a los implantes texturizados y hay algunos reportes de implantes lisos, pero esas pacientes tenían antecedentes de previamente haber tenido un implante texturizado. Y se da también en pacientes que han tenido cirugía estética o cirugía reconstructiva. Y en general, el promedio de edad de los implantes es de 11 años después de ser puestos. La etiopatogenia del linfoma obviamente está todavía en desarrollo, en investigación, pero se ha planteado que obviamente la textura del implante podría ser una de las causas, ya que esto generaría una respuesta inflamatoria del huésped crónica que activaría a los linfocitos T de una forma monoclonal. Esto asociado a una respuesta inmunológica del huésped podrían generar este linfoma. También existe la teoría de que las bacterias que están en el biofilm, el biofilm es un ecosistema de bacterias que se desarrollan en alguna superficie, en este caso en la superficie del implante, y la bacteria que más se ha asociado es la Ralstonia, que es un bacilo gram negativo. Y también hay algunos factores genéticos que también, algunas mutaciones somáticas como germinales que pudieran hacer a esa paciente susceptible a tener este linfoma. ¿Dónde podemos encontrar las células del linfoma? Las vamos a encontrar o en el líquido o en la cápsula, como se ve aquí con este color azul. La clínica. La gran mayoría de los linfomas asociados a implantes se manifiesta por seroma o líquido periprotésico. Si uno es muy papista, no podría decir que es un seroma, porque seroma es un líquido que no tiene ninguna célula, no tiene ninguna proteína, es como un líquido sin infección, sin nada. Entonces, quizás sería bueno decir líquido periprotésico en forma más genérica. Solo un 10% se manifiesta como masas, como se ve en este PET, y existen otras manifestaciones como dolor, lesiones cutáneas, adenopatías, que fundamentalmente son axilares y no son de la cadena, pero también pudieran ser de la cadena mamaria interna. También podrían haber síntomas sistémicos como fiebre, pérdida de peso y sudoración nocturna, como la que se ven en otros tipos de linfoma. En cuanto al diagnóstico, como está resumido en esta gráfica, cuando tenemos un seroma o líquido periprotésico, el examen que tiene mayor sensibilidad y especificidad es el ultrasonido. Pero cuando tenemos una masa, el mejor examen es la resonancia magnética. Y el PET-CT no tiene una utilidad como un examen de diagnóstico, sino más bien como de seguimiento o para ver si hay enfermedad sistémica. Y ¿cómo se estudia el linfoma anaplásico de células grandes? Acá un resumen. Si hay una clínica sugerente y le vamos a hacer un ultrasonido, si hay un seroma hay que hacer una punción aspirativa con aguja fina. Y lo que hay que hacer es citología, es decir, mandar estudio para que estudien las células en anatomía patológica, y también tenemos que mandar este mismo líquido a citometría de flujo. Si es una masa, obviamente la idea es hacer una biopsia core, que también debe mandarse a histología y también mandarse a citometría de flujo. La citometría de flujo, la muestra debe ser en fresco. En cambio, la citología
debe ser fijada igual que la histología. La citología nosotros la fijamos con alcohol al 50%. En cuanto al tratamiento, el 80% de los casos corresponde a enfermedad localizada y con el retiro de implantes y de la cápsula y eventuales masas, la paciente estaría tratada. La quimioterapia se reserva para enfermedad diseminada o para recidivas. Y el año pasado acaba de salir una clasificación, un estadiaje específico, un TNM específico para el linfoma asociado a implantes. Acá les voy a mostrar un caso donde van a tener que votar. Es una paciente de 48 años que tiene implantes desde el año 2005. Pero en el año 2007 se le detectó cáncer en la mama izquierda, se le hizo una mastectomía parcial y radioterapia, y en su control anual tiene esta mamografía donde ustedes se fijan que tiene, esta es la mama izquierda tratada, donde se ve que tiene una densidad de partes blandas y un implante con signos de contractura capsular. Ecográficamente se veía esta imagen hipoecogénica periprotésica sin flujo al Doppler color, y al año 2018 la paciente consulta porque presenta un brusco aumento de volumen y periprotésico izquierdo, y se ve esta masa con flujo al Doppler color. Se le hizo una resonancia donde se ve que tiene una masa heterogénea con áreas hiperintensas que captan el contraste, y el implante está desplazado hacia anterior. ¿Cuál es su diagnóstico? Linfoma anaplásico de células grandes asociado a implante, angiosarcoma inducido por radioterapia, granuloma inducido por silicona en la cápsula del implante, o metaplasia sinovial. Ya tenemos la votación en pantalla, doctora. Bueno, vamos a dar unos segundos más y compartimos los resultados. Gisela, falta poco, ¿eh? Bárbaro. No hay problema, doctora. Estamos disfrutando mucho la presentación y aprovechamos, bueno, para darles unos segundos más porque hay mucha gente votando. Sí, hay muchos conectados, se agradece la audiencia. Sí, una amplia audiencia, así que por eso unos segunditos más. Ahora sí, finalizamos. Resultados en pantalla. Linfoma anaplásico 63%, angiosarcoma un 14%, granuloma 22% y metaplasia sinovial un 2%. Bueno, el diagnóstico de este caso es un granuloma inducido por silicona de la cápsula del implante, y qué es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, el granuloma asociado a implante es una complicación que fue descrita recientemente en el año 2017. Los brasileños son los que tienen la mayor casuística al respecto, y se refiere a un tejido de granulación como reacción de la cápsula fibrosa a la silicona libre o al bleeding de la silicona. Existen varios tipos: la intracapsular, la extracapsular y el mixto asociado a seroma. ¿Cuál es la fisiopatología del granuloma? Que también tiene que ver mucho con la contractura capsular y también tiene mucho que ver o alguna relación con el linfoma. Se supone que el implante está rodeado por la cápsula externa, y este espacio entre la cápsula externa y el implante es virtual. Pero cuando hay la cápsula externa, además tiene linfocitos, tiene macrófagos y tiene mastocitos en su superficie como parte normal de su estructura. Cuando existen algunas partículas de silicona que salen a este espacio virtual, los macrófagos, como respuesta, empiezan a fagocitar esta silicona, y los lisosomas se activan y se produce una apoptosis del macrófago. Entonces salen radicales libres, salen la silicona de nuevamente a este espacio virtual, y se genera un círculo vicioso con una reacción inflamatoria crónica,
y que al final se activan la IgG, la IgE y también los fibroblastos que generan como la fibrosis y generan el granuloma asociado a esta silicona. Dentro de los signos de la clínica de este granuloma, lo más frecuente es la contractura capsular, el dolor, el endurecimiento, pero también pueden haber síntomas sistémicos como fiebre, baja de peso, muy parecidos al linfoma. Pero lo más relevante, y yo creo que en más de algún caso a ustedes lo han escuchado, que la paciente dice, doctor, se me pone la mama dura y a los 2 días tengo la mama blanda. Puede ser una contractura capsular variable que no se mantiene en el tiempo. Al ultrasonido se ve una masa heterogénea que puede tener áreas de tormenta de nieve, puede ser solamente una masa o puede estar asociado a líquido y puede tener flujo al Doppler color. Acá tenemos un granuloma que es más bien líquido. Acá tenemos el que les mostraba de la paciente que había sido operada de cáncer mamario. Y cuando ya creció este granuloma y que nosotros biopsiamos por core, hay algunas publicaciones que dicen que es mejor no biopsiar estos granulomas porque podríamos generar una reacción sistémica. De los 3 casos que nosotros tenemos, que no son muchos, ninguna paciente ha tenido ninguna reacción. El diagnóstico patognomónico del granuloma inducido por silicona no es el ultrasonido. El mejor examen para hacer el diagnóstico es la resonancia magnética, donde se describen varios signos que son muy característicos. Uno es el signo de la gota negra, que es este puntito que se ve ahí por como falta de indemnidad de la cápsula. También se ven masas hiperintensas en T2, y lo otro importante que son masas que se impregnan tardíamente con el contraste, a partir de los 4 minutos. Por lo tanto, si nosotros hacemos una resonancia sin contraste, jamás vamos a poder ver esta alteración, y muchas veces vamos a pensar que esta estructura más nodular es solamente líquido periprotésico. Y el tratamiento de este granuloma es la remoción del implante y la cápsula, igual que como ocurre con el linfoma. Por otra parte, y ya terminando, no podemos olvidar que las pacientes que son portadoras de implantes también pueden tener patologías en el tejido mamario. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos de explorar muy bien el parénquima mamario, donde vamos a encontrar obviamente nódulos sólidos, formaciones quísticas, patologías malignas. En este caso tenemos un tumor HER2 positivo, y acá tenemos, si se fijan, esta área hipocogénica con microcalcificaciones que se ven en esta mamografía, vascularizadas al Doppler color, y que fue un carcinoma ductal in situ. Es decir, la paciente con implantes obviamente tiene glándula mamaria y debe ser estudiada en forma muy acuciosa. Otra cosa son las inyecciones de silicona, que pueden ser, que nos pueden causar un dolor de cabeza porque a veces el ultrasonido no es capaz de penetrar, y en este caso también la resonancia es el examen de elección. Aquí ustedes pueden ver con el STIR cómo se resalta la silicona, pero cuando hacemos la sustracción nos damos cuenta que no hay ninguna lesión captante, y eso nos da la seguridad. Por lo tanto, las pacientes que tienen inyección de silicona, el examen de elección para seguimiento es la resonancia. No hay que tenerle miedo que las pacientes que tengan implantes podamos hacer intervencionismo. Podemos hacer marcaciones, como se ve ahí, se marcó esta zona de hipoecogénica con este arpón. Podemos hacer biopsias core, hay que tener un poco de cuidado, hay que tratar de infiltrar bastante lidocaína en la parte posterior para separarla de la lesión que queremos biopsiar. También podemos hacer biopsias asistidas con vacío. Si se fijan, aquí hay un grupo de microcalcificaciones que está aumentado acá, y vemos aquí la aguja gruesa en esa zona. Y acá tenemos la última pregunta. ¿Cuál es el diagnóstico de esto? ¿Una hernia de implante mamario? ¿Una rotura de implante mamario? ¿Un implante del pezón? ¿O un platillo volador?
Ya tenemos la votación en pantalla. Ya hemos alcanzado un 70% de las votaciones, así que vamos a finalizar y compartir el resultado. Acá pusieron un 79% que era una hernia del implante mamario, un 13% que era rotura de un implante, un 6% dijo que era un implante de pezón y un 3% dijo que era un platillo volador. Bueno, la respuesta es un implante de pezón. No solamente hay implantes glandulares, sino que también existen los implantes de pezón que se ocupan fundamentalmente en aquellas pacientes que tienen pezones invertidos. Acá ven la misma imagen ecográfica en la placa mamográfica, realmente parece un platillo volador. Lamentablemente no tienen muy buen resultado estético y se complican bastante con contractura capsular. Acá ustedes pueden ver cómo luce el implante del pezón. Y para finalizar, los mensajes para llevar a casa. Los implantes mamarios son parte habitual de nuestra práctica diaria. Si solo se quiere estudiar los implantes, el examen de primera línea debe ser el ultrasonido. Si la mujer es mayor de 40 años, debemos siempre realizar mamografía si es que esta no estuviera disponible. Y para los casos equívocos o no concluyentes, debemos pensar en la resonancia y siempre tener presente entidades raras como el linfoma y el granuloma asociado a implantes. Les quiero mostrar nuestro grupo de trabajo en clínica alemana, del cual ahora soy jefa y que estoy muy feliz de trabajar con ellos. Ha sido un tiempo difícil con la pandemia, pero hemos sabido salir adelante, así que un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Saludos a todos, buenas tardes. Voy a proceder a leerle las preguntas que nos han hecho, son bastantes, pero hay que elegir, ¿no? La primera es, ¿qué valor toma para hablar de engrosamiento de la cápsula externa? Bueno, en general, Sofía, que hizo esa pregunta, hay un valor en general, es más de 2 milímetros, pero uno con la apreciación de la imagen, uno ya se da cuenta que la cápsula ya está engrosada. Si mide más de 2-3 milímetros, obviamente ya es patológica, y tú ya vas a sentir cuando haces la eco que la mama está más dura y ya es un signo de contractura capsular. Perfecto. Por más que sea otro tipo de linfoma, el haber tenido un linfoma previo, ¿predispone al linfoma asociado a prótesis mamaria? No he leído nada al respecto. No hay, que yo sepa, no hay ningún trabajo que asocie los linfomas de otras partes del cuerpo con el linfoma anaplásico. Ante la presencia del seroma tardío, sin clínica de linfoma, ¿es necesario PAF con citología o citometría? Ya. Si tenemos un seroma tardío que tenga más de 50 centímetros cúbicos, es indispensable hacer un estudio para descartar linfoma. Y siempre debe incluir citología y citometría de flujo, las dos cosas. ¿Cómo diferenciar un seroma asociado a linfoma y un seroma sin asociación? Clínicamente y ecográficamente pueden no ser distinguibles. Por eso reitero que si tengo un seroma tardío mayor de 50 cc, la indicación es hacer el estudio. Perfecto. Voy a hacer la última pregunta, doctora. Si evalúo una colección anecoica periareolar posterior a un mes de una cirugía de implante, ¿tendría que pensar en un hematoma o en un seroma? Si es una colección con algunos ecos, probablemente es un hematoma. Si es un seroma o un hematoma, en realidad si es precoz a la cirugía, no tiene mayor importancia a futuro, por lo tanto podríamos controlarlo.
y eso. Doctora, quiero agradecerle por su excelente disertación. Muchísimas gracias por haber participado junto con nosotros. Quiero agradecerle a todo el equipo de Andover y de Agimed que estuve haciendo todo el trabajo de moderadores de esta charla, y también agradecerle a todas las personas que nos han acompañado en esta charla y en todo el ciclo de charlas, porque hoy hacemos el cierre de este ciclo. Y yo también quiero aprovechar para agradecerles a todos, espero que les haya servido. Doctora, muchísimas gracias especialmente. También a los equipos de Agimed Andover, a Philips y a las sociedades médicas tanto de Argentina como de Chile que también nos han acompañado. Así que muchísimas gracias, doctora. No sé si quiere decir algo para el final, para cerrar. No, muy agradecida por la invitación.